PON. Y le doy la bienvenida a César Gutiérrez. Tenemos a nuestros invitados, Víctor Hernández, director de formación en México Unido contra la Delincuencia, y a Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Gracias, Víctor. Gracias, Jeremías, por estar con nosotros. Gracias, Alberto. Gracias. A ver, ¿en qué nos encontramos, Víctor? O sea, hay que hacer una recapitulación porque luego la gente se confunde, todos no entendemos cómo está el asunto. La seguridad pública debe estar en manos de civiles. Por la gravedad del asunto, el gobierno actual determinó que el ejército se encargara de la Guardia Nacional, pero dijeron que era temporal. ¿Cuándo debieron haberlas entregado? ¿Qué va a pasar si hay un mando civil o el presidente pretende que se queden las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública? Platícanos, Víctor. En efecto, lo que está ocurriendo en este momento con esta propuesta de reforma, que es un refrito de la reforma que ya había tumbado la Suprema Corte el año pasado y que a la fecha sigue sin cumplirse las instrucciones de esa sentencia que empezó vigencia en enero de este año. Lo que estamos viviendo es la consumación de un fraude en el sentido de que, pues, desde un inicio la presente administración había presentado la Guardia Nacional y su militarización de facto como una estrategia temporal. La realidad es que muchos académicos advertimos desde el inicio del sexenio que esto era un caballo de Troya y que el presidente no tenía intenciones de que fuera temporal, pero bueno, fue lo mínimo indispensable como para que la oposición accediera a votar a favor de la reforma de la Guardia Nacional. Se consuma ahora el plan que siempre fue la intención, entregarle la seguridad pública a los militares. Y el presidente está aplicando la vieja confiable de, pues bueno, si la Suprema Corte tumbó una reforma con base en que es inconstitucional, la solución es muy sencilla, simplemente hay que cambiar la Constitución. Lo que el presidente no está tomando en cuenta es que por encima también de la Constitución hay una serie de tratados internacionales y de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular la del caso Rosendo Radilla, que incluso tras esta reforma constitucional ahora nos meteríamos ya no en un problema de inconstitucionalidad, sino de inconvencionalidad, es decir, de incumplimiento de las convenciones y tratados internacionales que tiene México en materia de derechos humanos. Reitero, era muy claro desde los transitorios de la reforma de la Guardia Nacional que este siempre fue el plan, que Alfonso Durazo, que Rosa Isela Rodríguez nunca tuvieron un mando efectivo de la Guardia Nacional, sino que fueron las figuras simbólicas que se prestaron para la simulación del mando civil de la Guardia Nacional, y que además es la apuesta a una estrategia de seguridad fallida. El presidente López Obrador estará entregando 200,000 homicidios con la tendencia actual en todo su sexenio, muy por arriba de lo que entregó Felipe Calderón o Enrique Peña en su sexenio, y es algo muy paradójico, ¿no? Recompensar a una institución que ha fracasado en la misión de darle seguridad a los ciudadanos, ¿no? Eso es muy curioso, que el Ejército Mexicano es la única institución que puede fracasar en proveer seguridad y que se le recompense en lugar de que se le retire el financiamiento o el protagonismo operativo. Porque entonces, Jeremías, están fuera de la ley en estos momentos la Guardia Nacional porque sigue bajo el mando militar, pero es que justifican de que el crimen organizado es muy fuerte y que solamente así se les puede enfrentar, pero como dice Víctor, pues esto ha sido una estrategia fallida, ¿cómo ves? Bueno, el problema de la seguridad en México, como se ha agudizado en los últimos 25 años, es que se ha vuelto un tema político electoral, donde todos los actores a través de la inseguridad buscan ganar adeptos y simpatías. La realidad es que, si bien es cierto, la Constitución es clara que el mando debe de estar en favor de un civil, la realidad de los estados es que no tienen policías suficientes porque han pateado el bote y todos en los últimos 25 años han descargado la responsabilidad de la violencia y los homicidios, como lo establecen los delitos federales, al órgano federal, en este caso al Ejecutivo. Sin embargo, la realidad que hoy vivimos y por lo cual hoy debemos de actuar es que los únicos que tienen la capacidad estratégica y de formación para enfrentar a la delincuencia organizada son las Fuerzas Armadas.
no hay suficientes policías federales. Es más, la Guardia Nacional está preferentemente formada por elementos de las Fuerzas Armadas. Y si bien es cierto, se podría poner a un civil como el día de hoy está, la realidad es que en la parte operativa sigue siendo las Fuerzas Armadas. Y a pesar de esto, seguimos con los niveles de violencia muy elevados, porque se ha sociabilizado la violencia, y atacar la violencia no es únicamente con solo la parte de la aplicación de la ley. Necesitamos combatir la impunidad, porque la gran pregunta es ¿por qué en México la gente elige seguir delinquiendo? Y la respuesta está que de cada 100 delitos denunciados, 99 quedan impunes. Esa es la situación, Víctor, lo que dice Jeremías, los estados y los municipios se desatienden del tema de la seguridad y solo el ejército puede hacerlo. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con tu respuesta. Estamos aquí con el tema de la Guardia Nacional. Regresamos. Entonces regresamos contigo, Víctor, este tema de la Guardia Nacional. ¿Es el motivo el que alcaldes y gobernadores no les dan la importancia a la seguridad pública, que por eso tiene que entrar la federación? Las autoridades locales no pueden construir capacidades si la federación sistemáticamente niega el presupuesto y la importancia operativa que merecen las corporaciones locales. La guerra contra el narcotráfico empieza con un mito fundacional, la idea de tenemos una crisis, las policías no pueden atender la crisis, necesitamos que entre el ejército. Pero si tú revisas las tasas de homicidios de inicios del sexenio del presidente Felipe Calderón, no había una crisis de violencia como la que empezamos a vivir con las narcomantas, con los cuerpos colgados de los puentes peatonales. México tenía una tasa de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes en el último año de gobierno del presidente Vicente Fox. Es la intervención militar la que provoca la crisis, que es un fenómeno ampliamente documentado. Municipio donde se despliegan las Fuerzas Armadas incrementa la violencia homicidia hasta en un 11%, de acuerdo con las investigaciones del programa de política de drogas del CIDE. Y claro, la guerra contra el narco acaba manufacturando la crisis que supuestamente quería resolver. Después de 17 años de asfixiar presupuestalmente a las policías locales, por ejemplo, a través de decisiones como la desaparición del Fortaseg, a base de alimentar las vacantes y el protagonismo operativo en corporaciones federales, llámese Gendarmería, llámese Policía Federal, llámese Ejército Mexicano, claro que eventualmente las policías locales pierden esa capacidad. Es como si yo de pronto llegara y te dijera, buenas tardes, soy ortopedista, vengo a arreglar tu brazo no tiene un problema, saco un martillo, te lo fracturo y te digo, ahora sí tienes un problema, ahora sí necesitas mis servicios como ortopedista. Es decir, la guerra contra el narcotráfico no empieza porque hubiera una crisis de inseguridad, sino que manufactura una crisis de inseguridad para seguir perpetuando su existencia. Y reitero, la guerra contra el narco es la única estrategia que puede fallar, sigue incrementando el consumo de drogas, siguen incrementando casos de violaciones a derechos humanos, sigue incrementando el homicidio y aún así le metemos más dinero, ¿no? Digamos, seguimos insistiendo en que esta medicina que nos enferma en realidad es el remedio a largo plazo y así nos piden. Un sexenio más, ahorita los policías no tienen capacidades. Lo mismo se dijo en diciembre de 2006. Y si en diciembre de 2006 hubiéramos emprendido un programa serio de fortalecimiento de las policías locales, de alimentar a las fiscalías con los insumos que necesitan para judicializar los delitos y en lugar de 17 años de militarización tuviéramos 17 años de construcción de policías, hoy el escenario político sería muy diferente. Y en cambio, ¿qué nos dicen hoy todos los candidatos? Préstenme al ejército otro ratito, les juro que un sexenio más y así nos vamos a aventar 50 años. Híjole, Víctor, es que en 2006 que lo mencionas, pues le encargaron la seguridad a Genaro García Luna, Jeremías. ¿Y qué resultó? Pues que se corrompió la Policía Federal. ¿O cuál fue el asunto? Y con Genaro García Luna habría que remontarnos un poco más atrás. Recordemos que con Vicente Fox empieza el programa México Seguro y fue en el gobierno de Fox cuando deciden desaparecer a la Policía Federal judicial, y cuando desaparecen a la mayoría de los comandantes y de los elementos los mandan a la calle. Muchos de estos elementos se desconoce qué hicieron posteriormente en actividad laboral. Se especulan muchas cosas. Lo cierto es que todos los que salieron de esa primera generación
de lo que era la Agencia Federal de Investigaciones. Eran jóvenes inexpertos con 6 meses de formación que salieron a enfrentarse prácticamente a los de leones del crimen y no pudieron, y a partir de ahí fue el primer escenario de descomposición. Empieza el programa México Seguro, utilizando sigilosamente a los elementos del Ejército y de la Marina, con caso de Felipe Calderón, que pide el gobernador de Michoacán la intervención directa y se mete al ejército, pero recordemos que ya para ese escenario ya estaban los primeros colgados de Tamaulipas, donde la gente se asombraba y se indignaba por las ejecuciones. Después empezaron a haber desmembramientos en todo el país, levantones, y la gente se horrorizaba. Hoy, años después, se habla de un levantado, de un desmembrado, de un ejecutado, de un colgado, y simplemente es una nota más. Eso por el lado social. Por el lado gubernamental hay que estar conscientes. El problema de la inseguridad es tan grave que no se va a resolver en el próximo sexenio, gane quien gane. ¿Por qué no se han construido las condiciones? Y de aquí a que venga el proceso electoral o el nuevo gobierno tampoco se van a construir, porque el problema es más grave. Y la realidad, y lo hemos visto y aquí lo hemos comentado, pues cada vez el crimen organizado se va expandiendo. Hoy están peleando el territorio. Ese punto es muy grave. Ese punto es muy grave, Jeremías. Recuerdo en el sexenio del Vicente Fox en el 2000, hace ya 24 años. ¿A qué le apostó Víctor? Voy a poner en la PGR, en la Procuraduría General de la República, a un militar, Maceo de la Concha. ¿Qué pasó? Pues no, es que el ejército son incorruptibles. Se le cayó ese asunto, Víctor. Y entonces dijo, no, vamos a quitar a esos agentes de investigación, de la policía judicial. Creamos la AFI, una especie de FBI en México, y también se le cayó. El poder corruptor del crimen organizado es incalculable, Víctor. Sí, a ver, es un mercado inmenso que puede incentivar a los funcionarios, ya sea de forma amable o a través de amenazas, a empezar a trabajar con ellos, pero también esto responde a la falta de un organismo de contrainteligencia en el Estado mexicano que se dedique de forma especializada a tratar de descubrir estos involucramientos, y al diseño defectuoso de nuestro sistema de control y confianza, porque todos los personajes hoy investigados o procesados que fueron altos mandos de la guerra contra el narcotráfico, el caso de Murillo Karam, el caso de García Luna, pues todos estos personajes en su momento tenían aprobados no uno sino varios controles de confianza, lo cual pues bueno rompe el mito de que el famoso polígrafo es una prueba imbatible y que debe ser el último parámetro para determinar la permanencia de un elemento en una corporación de seguridad. Y lo que mencionas del sexenio de Vicente Fox es probablemente lo más curioso de toda esta guerra contra el narcotráfico. Si de verdad los militares fueran como el rey Midas, ¿no? Que todo lo tocan, lo convierten en oro, y fueran seres incorruptibles y que todo lo mejoran y lo hacen eficiente, todos los estados y municipios que en los últimos 17 años han tenido un secretario de Seguridad Pública o un fiscal militar ya tendrían que estar pacificados. Veamos Guerrero, la fiscal es del Servicio de Justicia Militar. En este momento estamos alcanzando un máximo histórico de secretarios de Estado y en los gobiernos locales militares, empezando por el subsecretario Bucio a nivel federal. Y aún así la crisis no se detiene, porque hay un incentivo. En la medida en que la crisis continúa, ¿quién es el ganón? Es el ejército. Hay más nombramientos, hay más presupuesto, hay más protagonismo, y eso es lo que promete la reforma constitucional propuesta por el presidente: eliminar cualquier resquicio de policía civil a nivel nacional, entregarlo solo a los militares. Y me voy un paso más adelante. Al ritmo que vamos de aprobarse esta reforma constitucional, marquen mis palabras como una prospectiva, el siguiente paso el próximo sexenio es la desaparición de las policías locales y prometernos sustituirlos con más cuarteles de la Guardia Nacional. ¿Y cuántos delitos no se han cometido afuerita de un cuartel de la Guardia Nacional? Claro. Y se pueden tardar 1 o 2 militares en salir. No es la ruta para salir de esta crisis. No es la ruta, Jeremías. Apenas hoy en la mañana, Juan Pérez Guardado, asesinado a plena luz del día. Funcionario público en Fresnillo, gobernado el municipio por un Monreal, el gobierno por un Monreal, y este sujeto es cuñado de el senador de la República, Monreal.
No hay inteligencia, no hay prevención. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el ejército? Si fracasan, ¿qué nos queda, Jeremías? Bueno, lo que acabas de mencionar, Alberto, es muy claro. La delincuencia organizada no se limita con el tema de los fueros, no porque sea pariente del gobernador o del senador, pues ellos de alguna manera se frenan. Ya lo vimos incluso a exgobernador como el de Jalisco, que fue asesinado. Y el problema del término delincuencia organizada es eso, que ellos también tienen incidencias en muchos municipios, en muchos gubernaturas, y el problema es que cuentan con recursos ilimitados, y mientras que el tema del dinero siga siendo un factor, pues no importa que detengan a 10 personas, contratan 100, no importa que detengan un cargamento de droga o decomisen 1000 armas, compran más, y entonces esto es el no acabar. Y por el otro lado, pues hay una cultura social que acepta estos estilos de vida y la gente se ha vuelto indiferente. Y en esa indiferencia es, bueno, mientras que a mí no me pase, no pasa nada. Y el problema radica que en ese ínter de echarse toda la responsabilidad, pues en lo único que se piensa es en el próximo proceso electoral, y ya se irá resolviendo el asunto durante el próximo sexenio, y ahí que venga el siguiente gobierno y que lo resuelva, y en tanto los ciudadanos seguimos desamparados. La pregunta es, ¿quién nos va a brindar la seguridad que nos corresponde de acuerdo a la Constitución? ¿Qué organización, qué agrupación, qué institución se va a encargar de eso, Víctor? Y mi pregunta sería para ti, ¿el crimen organizado es más fuerte que el Estado mexicano? Y el Estado mexicano entendido como todo, los 3 poderes de la Unión, los estados, las alcaldías, los gobiernos federales. ¿Es más fuerte el crimen organizado que el Estado? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos para cerrar este tema de debate, la Guardia Nacional, ¿constitucional o inconstitucional? Regresamos. Víctor, regresamos con este cierre de debate. Entonces, ¿el crimen organizado tiene más recursos, tiene mejores armas, tiene más hombres que las fuerzas federales? El crimen organizado mexicano y el Estado mexicano son uno y lo mismo. Toda la literatura operativa y académica sobre cómo surgen los fenómenos de delincuencia organizada nos dice que la delincuencia organizada no puede existir sin el amparo del Estado. Tan solo en los Guacamaya Leaks, ¿no?, en todas estas investigaciones de la Sedena filtradas hace unos años, aparecieron una inmensa cantidad, toda una constelación de políticos investigados desde hace años por la propia Sedena por presuntos nexos con la delincuencia, y que son carpetas que nunca se han judicializado. Y así eso además le sumamos contextos como el de García Luna o el caso Cienfuegos Cepeda. Lo que nos dice muy claramente la realidad es que no hay una distinción entre delincuencia organizada y Estado mexicano. Hay una relación simbiótica donde políticos, autoridades y criminales se enganchan en intercambios, puede ser voluntariamente, puede ser bajo amenazas, y en ese sentido es un falso dilema el presentar si hay más poder de fuego o mayor cantidad de elementos en el crimen organizado, porque la realidad es que hablar de permear el Estado, de capturar el Estado, implicaría que son 2 entes diferentes, cuando la realidad, insisto, no solo en México, sino en los estudios de Sudamérica o el caso de la mafia italiana, es que nos revela que en realidad son uno y lo mismo. Un fenómeno no puede existir sin el otro, y en la medida en que estén conviviendo de esta manera, pues nunca habrá un genuino desencarnamiento de la delincuencia, de las labores de gobierno. Más aún si se ha desmantelado el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no?, que de hecho ya una de las propuestas de reforma constitucional es deshacerse por completo, que era en realidad un sistema que no estaba operativo desde inicios del sexenio, y pues bueno, solamente es una raya más al tigre en esta simbiosis entre Estado y delincuencia organizada. Jeremías, fuerte lo que dijo Víctor Hernández, son uno y lo mismo los criminales y el Estado mexicano. ¿Qué opinas? Bueno, el tema del dinero, de la ambición, pues ha provocado que muchos actores políticos tomen dinero de los delincuentes, y esto los lleva a ocupar cargos en presidencias municipales, en gubernaturas, y poco a poco han ido avanzando en estos
25 años, pero incluso si nos vamos un poco más atrás, siempre se ha hablado de esta organización que tenía el Estado, solo que en la época de Zedillo hacia atrás era el Estado el que tenía el control de los territorios. Hoy ya no es así. ¿Por qué la delincuencia organizada, que tiene mucho dinero, muchas armas, gente y los territorios, tiene que compartir ese control? Y lo hemos visto en estos señalamientos que se dan entre los propios grupos. Y esto lo que provoca es desatar la violencia, y siempre es el mismo modo operandi de presentarse como si fueran los salvadores de la ciudadanía. La realidad es que la ciudadanía está desamparada por todos lados, pero esto se da porque tenemos una clase política que, a pesar de que ya hay muchos ex presidentes municipales, ex gobernadores, pues la cárcel no ha sido suficiente para inhibir que muchas personas que están en el ámbito de la política, en los puntos de poder y de decisión, pues se abstengan de participar en actividades delincuenciales. La ambición del dinero es mayor al respeto a la ley. Pero aquí te pregunto, Víctor, tú tienes un planteamiento muy claro en tu pensamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si hacemos más de lo mismo? Si no cambiamos de manera radical, y parece que no vamos a cambiar. O sea, esta fórmula va a seguir, Víctor. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la crisis va a continuar con sus mismas tendencias, porque las tres opciones políticas que tenemos en este momento en el menú, en realidad son tres opciones de política militarista. Por un lado, Morena, que naturalmente lo que propone es continuidad, ¿no? Claudia Sheinbaum bajo ningún pretexto va a llevarle la contraria al proyecto estrella del presidente, que es la Guardia Nacional. Xóchitl Gálvez dio una polémica declaración ahora que estuvo en los Estados Unidos diciendo: seguimos necesitando al ejército, préstenmelo solo un sexenio más. Y por otro lado, al candidato de Movimiento Ciudadano glorificando a Nayib Bukele y las políticas de violación de los derechos humanos, de ignorar por completo el debido proceso. Entonces, en realidad, las únicas tres opciones que hay en este momento de contienda hacia la presidencia de la República son opciones militaristas. No hay ninguna alternativa, y reitero lo que llevo diciendo 10 años, a la misma estrategia le van a seguir los mismos resultados. Ahorita el presidente López Obrador está entregando 200,000 homicidios. A lo mejor no importa si gana Álvarez Maínez o Xóchitl o Claudia de continuar con la estrategia, entregarán 250 o 300. Pareciera que no importa qué tanto rebasemos nuestros récords de violencia, la estrategia continúa, y en ese sentido quien lo acaban pagando son los mexicanos comunes y corrientes. Sí. Si nosotros tomamos el agregado de cuántas muertes ha habido en el marco de la guerra contra el narcotráfico, estamos hablando de 400,000 homicidios desde 2007 a la fecha, más 100,000 desaparecidos. Es 500,000 de muertos. Necesitamos llegar al 1,000,000 o a los 2 millones o a los 5 millones para que nos reimplantemos la política pública. Pareciera que de momento que sí, no hay un castigo a los partidos políticos por seguir reciclando la misma estrategia y pidiéndonos: préstenme al ejército un ratito más. Les juro que es provisional. Lo que era excepcional se convirtió en la regla, en la nueva normalidad. Qué terrible, ¿eh? En 17 años, 500,000 de muertos, y no parece que vaya a haber cambio. Y como dices, son 200,000 en este sexenio. ¿Cuántos van a ser en el próximo? Y nos estamos normalizando. Y como dices, Jeremías, la ciudadanía desamparada. Víctor Hernández, Jeremías Zúñiga, gracias por haber estado aquí en Mega Noticias. Muy interesantes sus conceptos sobre la seguridad y la Guardia Nacional. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos mucha más información. Regresamos en 2 minutos. Gracias a los dos. Muchas gracias.